¿Cuándo comienza el movimiento obrero de Nuevo Cuño? Pues comienza a partir de los planes de estabilización de fines de los años 50. La huelga esta la vamos a ganar porque tampoco vamos a tener que aguantar mucho tiempo más. ¡Compañeros! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! El movimiento obrero vasco inicia su andadura a finales del siglo XIX, primero en Vizcaya y posteriormente en Guipúzcoa, coincidiendo con el auge de la industrialización. Las primeras movilizaciones obreras están orientadas a reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Pero sus líderes pronto se dan cuenta de la necesidad de influir en la vida política, de modo que a través de leyes y normas los obreros tengan garantizadas unas mínimas condiciones de trabajo. El movimiento obrero vasco alcanza su máximo apogeo durante la Segunda República Española, contando por aquellas con sólidas organizaciones y destacados líderes. Pero el triunfo del bando franquista en la Guerra Civil Española arrastra al exilio y a la clandestinidad a sindicatos y partidos políticos afines a la causa obrera. La dictadura del general Franco crea un sindicato único, el llamado Sindicato Vertical, que será una herramienta más del siniestro régimen para tratar de controlar y reprimir al colectivo obrero. Tras la dura posguerra y el periodo de aislamiento internacional al que es sometida la dictadura, los Estados Unidos reconocen al régimen franquista en 1953. A partir de ese momento, se inicia el periodo conocido como desarrollismo económico, que en contraposición a la fracasada autarquía imperante hasta entonces, se caracterizará por una fase de rápido crecimiento económico y una nueva fase de industrialización. Hay un momento de desarrollo totalmente subordinado, evidentemente, a las grandes empresas extranjeras, pero hay un momento de desarrollo fuerte, que es el de los años 60. Desde los años 59 hasta los años 75 tiene lugar un fortísimo desarrollo industrial con acciones concertadas para ramas industriales concretas, véase la siderurgia, la naval, que produce un desarrollo enorme, con un nuevo formato, que es el formato fordista, el formato de la gran empresa vertical. Que es el formato que se impone en los años 60, por ejemplo en la margen izquierda es clarísimo, son las cuatro grandes, la naval, Altos Hornos, Balcovilcos, la General Eléctrica, y que luego, como fruto precisamente de ese gran desarrollo industrial, se extiende, por ejemplo, a Guipúzcoa, donde predomina la pequeña y media empresa, que por otra parte es la base real del desarrollo que tiene lugar en estos años. En la década de los años 60, que hay unos planes, irrumpen unos planes de desarrollo que el franquismo, frente a los cuales pone a elementos del Opus, a Ullastres, a López Redó. Y en ese momento hay una gran captación de capitales y viene a ser el Estado español en uno de esos años quien mayores inversiones mundiales acapara después de Canadá. Este despegue económico durante los años 60 trae a Euskadi a miles de inmigrantes procedentes del resto del Estado que acuden a tierra vasca en busca de un futuro mejor. Pero la inmigración que llega al País Vasco posee una peculiaridad. La componen personas con cierto nivel de educación primaria, lo que facilita su adaptación e integración en el movimiento obrero. Hay un cierto sector de los autores vascos que han dicho, hubo colonización, hubo un intento consciente de traer a los inmigrantes. Curiosamente no fue así. En un primer momento el franquismo, estoy hablando de los primeros años de la autarquía, de los años 40, los años 50, lo que querían era disgregar la fuerza laboral de enclaves como Euskal Herria o como Cataluña, lo que por ejemplo benefició a Araba contra Guipúzcoa y Vizcaya. Esos iniciales planes de industrialización lo que traen es que la gente que está en el campo, lo mismo en la provincia de Vizcaya, viene a la capital y viene a ser la segunda capital a nivel de Estado español que en aumento proporcional de personal después de Las Palmas. Este desarrollo impresionante trae consigo una fortísima inmigración de fuera de Euskal Herria. Inmigración que en el caso del País Vasco fundamentalmente procede de Castilla, León, La Mancha, con gente que tiene un nivel de educación primaria. Por ejemplo, la inmigración de Cataluña viene, por ejemplo, de Andalucía, de Extremadura, muchas veces con gente analfabeta. En cambio aquí, en Euskal Herria no. Lo que produce una cierta facilidad de adaptación. Sindicatos y partidos políticos están rigurosamente prohibidos y son perseguidos durante la dictadura franquista.
Ello obliga a los obreros a autoorganizarse partiendo casi de cero. Claro, ha habido una situación de prohibición absoluta de los movimientos sindicales y de los sindicatos clásicos, es decir, de UGT, de la CNT, en Euskal Herria de ELA, que es muy importante. Entonces, eso produce un cierto vacío, pero también una gran capacidad de adaptación de esos nuevos trabajadores que no tienen experiencia sindical y que además tampoco son originarios de Euskadi en un porcentaje bastante grande, hasta un 30 o hasta un 40%. Tiene una gran capacidad de adaptación a unas nuevas formas de organización de los obreros, que son formas de autoorganización. Ese nuevo desarrollo, esa implantación del fordismo con empresas verticales, choca completamente con esta especie de militarización de las empresas en el Estado español y muy especialmente aquí en Euskal Herria. ¿Por qué? Porque a eso se le une una reivindicación nacional a la que, por cierto, los trabajadores que llegan no son reactivos, no son reacios, porque se han adaptado más o menos bien, porque tienen un mismo enemigo, que es el franquismo, porque las empresas les tratan mal a unos y a otros, con lo que se produce una situación que es muy positiva y relativamente inédita en Euskal Herria. Es decir, eso no da lugar a movimientos xenófobos fuertes, no da lugar. Incluso hay sectores del nuevo nacionalismo, los sectores de ETA, que lo teorizan. Vasco es aquel que trabaja y vende su fuerza de trabajo en Euskadi, etcétera. Es decir, que hay una cierta situación de conexión. El desarrollismo franquista desemboca en una situación de pleno empleo, pero la inflación es elevada durante estos años. La clase trabajadora ve mermada su capacidad adquisitiva, pero las empresas tampoco les tratan bien. Las poblaciones industrializadas de Euskadi disparan su población, pero crecen de manera precaria y desordenada. No hay servicios esenciales, como sanidad o educación. Los accesos son pésimos y tampoco existe un transporte público adecuado. Todo ello origina malestar en la población que aspira a mejorar sus condiciones de vida. Al propio tiempo, los sindicatos tradicionales han sido ilegalizados y los trabajadores deben buscar nuevas formas de organizarse para reclamar sus derechos. Curiosamente, en los años 60, claro, ya la represión de la posguerra ya había desaparecido y todavía no había comenzado la nueva represión que venía de la radicalización de los movimientos políticos y el movimiento obrero y de la radicalización de ETA. En los años 60, 67, 68 había una especie de franquismo, de viejos carcas y tal, pero había una cierta tranquilidad. No existía el paro. También hay que matizar eso un poco, porque las mujeres no se habían incorporado al mundo del trabajo, pero los hombres que trabajaban todos 8 horas, 6 días a la semana, y gran parte, no contento con eso, metía horas extras. Un economista de Caja Laboral, haciendo referencia a esos tiempos, decía que todo lo que se ganaba en las 48 horas diarias de la semana, más las horas extras, un 66% iba en la cesta de la compra. Hay una inflación galopante que llega en algún año hasta el 14% y al 17%. Entonces, lo que los trabajadores de alguna forma a través de su esfuerzo acumulaban, por otra parte la inflación los absorbía de esa forma, ¿no? Con la industrialización que se empezó en ese momento, pues las grandes ciudades tenían un cordón de casas improvisadas, barrios sin los mínimas condiciones de salud, carentes de escuelas, carentes de vías de acceso, carentes de agua, carentes de centros de salud. Y entonces ese era un mundo también en ebullición, ¿no? Claro, yo eso lo conocí, porque empecé a trabajar de abogado laboralista con Perico Ibarra en el año 69. Ibas a las casas de los obreros en Baracaldo y tal, y oye, había una mesa de madera, un catre y 4 sillas. Ya no digamos nada si ibas a la casa de Perico Solabarría, que eso, joder. En fin, yo creo que es la persona a la que más he querido de toda la gente que he conocido en ese mundo. Era una persona que vivía en un sótano con filtraciones de agua permanentes, había un catre, joder, con un jergón que era peor que el que nos daban en la mili, y que cuando venía gente y se lo pedía, se lo daba. Pero bueno, sin llegar a los extremos de Perico Solabarría, que eran unos extremos de renuncia a todos los bienes y de entrega y de generosidad. Pero las casas de los obreros, joder, eran
casas muy desprovistas de todo, ¿eh? O sea, no eran la casa de los obreros fordistas de Francia ni de Estados Unidos y tal. En la primavera de 1962 se organiza una gran huelga en la minería asturiana que tiene repercusión internacional y rápidamente se expande por todo el estado. En Vizcaya y Guipúzcoa se llega a decretar el estado de excepción. Decenas de personas son detenidas y represaliadas por la policía del régimen, convirtiendo también en políticas las reivindicaciones que inicialmente eran sobre todo laborales. Esta movilización permite la constitución de las primeras comisiones obreras, cuyos integrantes son de origen muy diverso, desde antiguos comunistas a miembros de Acción Católica. Cuando comienza el movimiento obrero huelguístico fuerte, ¿en dónde? En Asturias, en Madrid, en Barcelona, eso inmediatamente seguido por un eco fuerte en Euskal Herria. Los conflictos de 1961 se producen contra la lentitud en la negociación de los convenios, y luego se extiende por toda la zona del Gran Bilbao y también se extiende por Guipúzcoa, por Beasain, donde el perfil del obrero es un tanto distinto del de Vizcaya. En Vizcaya los obreros tienen un componente fabril, los obreros nativos, y a ellos se les han unido los inmigrantes, y en Guipúzcoa el obrero nativo muchas veces es un obrero que procede del baserri y que trabaja a media jornada en la fábrica y en el baserri. Lo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, porque hay una cierta radicalización en Guipúzcoa que le procede de esa fusión que se establece entre movimiento nacional y movimiento obrero. En el caso vizcaíno, que igual es de los primeros, ¿no? En la huelga del 62, es cuando se estructura como tal la organización, por ejemplo, de comisiones obreras de Vizcaya, ¿no? Es una gran huelga, tiene una gran extensión, no solo en el territorio vasco, sino en otros puntos del Estado. Lo que sucede de la huelga del 62 es que hay una gran represión. Hay muchos trabajadores y trabajadoras despedidos. Entonces, estas comisiones que ya empezaban a trabajar en las fábricas, que ya estaban elegidas, deciden hacer una reunión de todos y de todas, ¿no? Y deciden elegir una comisión obrera provincial de Vizcaya. ¿Esto qué supuso? Que esta coordinadora sería la coordinadora de movilizaciones en pro de esas personas despedidas, ¿no? En un primer momento, la gente que se empezó a organizar en estas primeras comisiones y demás, pues es gente proveniente, gente comunista, proveniente del Partido Comunista, es gente proveniente de los cristianos de base, gente de la OAC, gente de la JOC, también son gente independiente con inquietudes, que tienen inquietudes pero no tienen una militancia política, ¿no? Los trabajadores son conscientes de que deben defender ellos mismos sus derechos. Por ello, se celebran asambleas en las fábricas que eligen a sus representantes. Y estos representantes constituirán las primeras comisiones que ostentan las representaciones de los obreros. Pero sus reivindicaciones no solo persiguen mejoras salariales o de sus condiciones de trabajo, reclaman la libertad y el fin del franquismo. Estas comisiones, ¿no? Y estas asambleas ven una idea, ¿no? Que es lo que luego se consideraría por algunos el entrismo, que es decir, pues utilizar las estructuras del régimen para estar, ¿no? Es decir, que estas comisiones de trabajadores y de trabajadoras que están elegidas en la asamblea se presentarían a las elecciones sindicales, que antes solo se presentaban la gente adepta al régimen. Entonces es un modo de que el movimiento antifranquista y el movimiento sindical de clase entre en estas estructuras, ¿no? Y al final tenga voz y poder, ¿no? En 1966 se celebran las elecciones sindicales y el régimen ve con perplejidad, ¿no? Que de estas elecciones sindicales el sindicato vertical está copado por gente de comisiones obreras, que son gente del movimiento más clandestino, ¿no? Del movimiento antifranquista, ¿no? Nosotros estábamos funcionando en el intermedio entre jurado de empresa y independientes. Por una sencilla razón, porque considerábamos que era necesario que tuviéramos una pequeña organización fuera parte del jurado de empresa, porque entendíamos que sobre todo la gente que estaba detrás había que guardarla para que la empresa no les pudiera despedir o echar a la calle. Y la verdad es que nosotros lo que teníamos muy claro era que teníamos que mantener esa huelga no solamente por un principio de las primas,
sino por un principio en el cual entendíamos que los trabajadores teníamos que ser considerados dentro de la sociedad en condiciones y tener unos derechos y unas libertades. En aquella época no existía el sindicalismo, verdaderamente los sindicatos, solo existía el sindicato vertical, el cual el sindicato vertical dependía exclusivamente de los mandos del gobierno del franquismo. No existía ningún otro sindicato en aquella época y por consiguiente nosotros nos tuvimos que organizar. E hicimos un equipo de unas 12 personas a los cuales algunos entraron en el jurado de empresa y otros estuvimos aparte, retirados. Entre las personas que son elegidas representantes de los trabajadores surgen destacados líderes que tendrán relevancia en la transición y posterior democracia. Pero durante las huelgas y protestas que organizan, son duramente represaliados por la policía al servicio de Franco. Una de estas importantes figuras es José Unanue. Dentro de estas personas elegidas, una es José Unanue. José Unanue sería el presidente de la Junta Social de Sestao. Dentro de las juntas sociales del entorno veremos a gente clave dentro del movimiento obrero, ¿no? del momento. Gente que luego pues pasará muchos años en la cárcel por defender los derechos de los trabajadores. Las vísperas del 1 de mayo suelen ser momentos en los que los militantes del movimiento obrero, digamos las cabezas visibles, se les detiene por el miedo a que el 1 de mayo se haga una manifestación y ellos sean los dirigentes de la misma, ¿no? Los lugares de reunión para celebrar las asambleas son importantes para el movimiento obrero. Los vestuarios de las fábricas, los momentos de pausa para comer el bocadillo o locales parroquiales son algunos de los espacios que acogen estas citas clandestinas. También el monte es utilizado, ya que al tratarse de un espacio abierto, es más fácil la huida en caso de irrupción de las fuerzas policiales. El movimiento obrero, como movimiento clandestino, intenta buscar lugares para reunirse, para celebrar asambleas. Muchas son las iglesias, otras son sus propias casas, otras, ahora que han entrado al sindicato vertical, es el propio sindicato vertical, pero en menor medida, ¿no? Las horas de los bocadillos, los bares, pero nuestra orografía nos da un espacio que son los montes donde se juntaban de un modo más o menos clandestino. Y hay un enclave que es los montes de la Arboleda, que está cerca de toda la margen izquierda, donde el 12 de marzo pues se junta toda esa gente para discutir una cosa, que es la ley sindical de Solís, ¿no? Y José Unanue es una de las personas que podemos decir que dirige más o menos esta asamblea, ¿no? Dentro de los puntos del día, el primero es mostrar la solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de bandas. Llegan los jeeps de la Guardia Civil y les rodean. La gente, como os podéis imaginar, intenta huir como puede, ¿no? Es el monte, entonces algunos sí tienen suerte y pueden escapar, pero otros muchos no. A muchos de los trabajadores se les direcciona en fila de A1 hasta la Reineta. Allí a algunos se les retira el carné. A estas personas que se les retirará el carné, en muchos casos esto supondría multas y el pasar por la comisaría con la entrevista, vamos a decir, que les harían al respecto de qué hacían allí y demás, como os podéis imaginar. Y otros muchos son trasladados en los autobuses a la comisaría de Indauchu. Ahí pasan algunos 24 horas, un tiempo prudencial, y a algunos de ellos, en torno a la veintena, se les llevaría a la cárcel de la Reinaga. El 30 de noviembre de 1966 estalla la peor huelga a la que tiene que hacer frente el régimen franquista. 800 de los 960 empleados que trabajan en la empresa Laminación de Bandas en Frío de Echevarri van a la huelga. El detonante del paro es la reducción de los sueldos que había impuesto la dirección de la fábrica. Al propio tiempo, aumentaba el ritmo de trabajo de los obreros. Pero esta movilización también pretende hacer frente a la vieja dictadura, reclamando derechos y libertades que el régimen niega sistemáticamente a la sociedad. En noviembre del 66 comienza la huelga de bandas, que claro, marcará un antes y un después
dentro de las huelgas en el franquismo. Teníamos muchísimos problemas con la empresa respecto a una serie de primas, y a continuación la empresa lo que trató de hacer y hizo en algunos departamentos fue restringir el valor de la prima para rebajar en los salarios de los trabajadores. Entonces, bien, nos pusimos de acuerdo dentro del comité. Entonces el proceso se inició con un escrito dirigido a la delegación de trabajo, en el cual exigíamos y pedíamos un juicio para que se solventase el problema de las primas. La delegación de trabajo en parte nos dio la razón, pero luego nos la quitó, y por consiguiente la empresa siguió insistiendo y rebajando las primas, quitando las primas, y automáticamente los de laminación de trenes se lanzaron a la huelga. Al día siguiente ya se paró toda la instalación, todo lo que es la empresa. La huelga duró durante 6 meses, 183 días, y un poco fue los que dirigimos la huelga de acuerdo con los trabajadores. Nosotros entendíamos, sobre todo ese equipo que formamos, entendíamos que lo principal era la unidad de los trabajadores. Todos los días hacíamos asambleas en los bajos de las iglesias. Alcanzan gran popularidad las octavillas que los obreros imprimen y distribuyen clandestinamente, informando del curso de sus reivindicaciones. Estas hojas se convierten en una auténtica obsesión para la policía, que trata infructuosamente de localizar dónde se imprimen. A continuación, lo que nosotros hicimos fue sacar una hoja diaria en la cual explicábamos a los trabajadores lo que estaba ocurriendo en cada momento y el ánimo que les dábamos en cada hoja. La Guardia Civil y la policía, todo el interés era acabar con esa hoja, porque era una hoja clandestina, y continuamente a todo el mundo le preguntaban que de dónde salía esa hoja, de qué sitios y tal, pero bueno, al final esa hoja se hizo hasta el último día de la huelga. Los obreros también aprovechan los escasos resquicios que la legalidad franquista les ofrece para hacer oír sus reivindicaciones. Una delegación de los trabajadores de bandas se traslada a Madrid. Y luego después hacíamos otro tipo de acciones que lo hacíamos dentro de la legalidad. Por ejemplo, nos fuimos a Madrid, al Ministerio del Interior, allí a la Puerta del Sol. Nos fuimos 2 compañeros, otro compañero y yo, que ya murió, y nos fuimos a la Dirección General a denunciar al señor Grondra, que era el director de la empresa, a denunciarle porque verdaderamente lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Y estaba atacando a los trabajadores, y además había recibido 500 millones para montar un tren de laminación de acero y no se había montado. Y entonces nosotros le explicábamos a la Dirección General. Llegamos a la Dirección General y la verdad es que nos acojonamos, porque la Dirección General acojona a cualquiera. Y allí estuvimos nosotros porque nos pidieron que les dijéramos claramente por qué lo hacíamos, qué queríamos, qué solicitamos. Celebran diariamente asambleas en las que analizan el curso de la huelga y votan sobre su continuidad o no. La unidad de los obreros y el apoyo decidido que prestan las mujeres contribuyen al notable éxito del paro. Y nosotros salíamos, como os digo, todos los días a las asambleas. Yo estuve escondido 15 días, porque 15 días escondido, pero me sacaban para ir a las asambleas, para hablar. Y allí en las asambleas pues explicábamos a todos los compañeros la situación como estaba en todo momento, cómo nos encontrábamos, y la verdad era que la situación cada vez se agravaba más. Entendíamos que había una cuestión que era importantísima, y era hacer que las mujeres participasen, porque entendíamos que el hombre no puede estar nunca solo sin la participación de la mujer al lado, y sobre todo porque la mujer hizo un papel muy importante en la huelga de bandas. Hay que decir claramente eso: la huelga de bandas se mantuvo por la unidad, y por otro lado por la labor de las mujeres. Le hacíamos votar a los trabajadores y les decíamos: compañeros, nosotros no queremos obligar a nadie a que siga de huelga, luego aquí votamos todos los días. El que quiera entienda que es hora ya de que volvamos al trabajo, que lo diga claramente.
y les explicábamos, nosotros explicábamos cómo estaba la situación y había las votaciones correspondientes y la gente decía que entrábamos todos o ninguno. Es la más larga, pero también es la que mueve más un movimiento de solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras. Es la que empieza a difundir los mensajes, sus reivindicaciones en formas de octavillas que llegan mucha más gente, ¿no? Y además esa solidaridad llegará incluso a sitios como Bélgica, por decir algo, o incluso Estados Unidos. El régimen retira la seguridad social a los trabajadores de bandas, impidiéndoles de ese modo que tengan acceso a asistencia médica. Porque hay que decir claramente que se nos quitó la seguridad social. Con médicos, ir a visitar médicos para que esos médicos atendieran a los trabajadores de bandas. Y yo tenía 3 hijos, uno de mis hijos acababa de nacer en el mes de septiembre, ese mismo año. Entonces era pequeño y tenías la necesidad de tener médicos. Y entonces un equipo de médicos muy importante, hay que reconocerlo, muy importante, se montó en diferentes barrios de Bilbao y de Etxebarri y de otros sitios y nos atendían, cuando íbamos nos atendían. Elementos de la patronal afines al franquismo persiguen a aquellos trabajadores que buscan otro empleo. Sin embargo, además de los médicos que los atienden desinteresadamente, buena parte de la sociedad vizcaína manifiesta su apoyo a los huelguistas. Es el caso de los estudiantes universitarios o numerosos abogados. La gente de bandas buscó trabajo en ese periodo y el Banco Bilbao Vizcaya se encargó de hacer que en las empresas les echasen. Tuvimos también la ayuda muy importante de lo que es la universidad, sobre todo de los universitarios. Los ingenieros tuvieron una labor bastante fuerte y también los abogados. Hubo una cantidad de abogados muy importante que se pusieron a nuestro servicio para defendernos. Como era de esperar, los trabajadores pierden la demanda que habían interpuesto contra la empresa. Pero la amenaza de desahucio de las viviendas, propiedad de la fábrica, despierta gran inquietud entre los huelguistas. Los trabajadores resuelven abandonar la huelga y reincorporarse a sus puestos, aunque la empresa represalía a los cabecillas. Perdimos el juicio, como era lógico. Era lógico. El gobierno no podía permitir que ganásemos un juicio de esos, porque entonces se desmoronaba todo. No podían permitir que los trabajadores ganásemos un juicio de esos, en el cual además el prestigio de la patronal se hundía, porque Gondra era el que gobernaba todo esto en aquellos momentos, era uno de los grandes principales. Luego vino la presión más importante, en la cual nosotros no podíamos atenderla, y era que todos los trabajadores que tenían vivienda en Ocharcoaga y en otros sitios, porque también había viviendas en Etxebarri, y yo tenía vivienda en Etxebarri, porque yo había entrado a bandas con la condición de que me cediera una vivienda, y me dieron la vivienda en Etxebarri. Entonces a todos los que teníamos vivienda nos echaban de las viviendas. Como comprenderáis, nosotros no podíamos, ni teníamos dinero, ni teníamos las posibilidades de tener vivienda para todos esos trabajadores. Y entonces, el día 20 de mayo del 1967, tomamos la decisión en asamblea a las puertas de la fábrica en aceptar el volver a trabajar. La empresa se aprovechó y nos despidió a 33. Pero en la última hoja, en una de las últimas hojas, nosotros les dijimos claramente que nosotros volveríamos a bandas. Yo fui el último que entró de todos ellos. Yo entré en el año 1979, me parece que fue en el 79, allá por octubre, volví a la empresa. Y efectivamente volvimos todos a bandas, quitando una persona que le echaron del país porque decían que era cubano. A principios de los años 70, ETA Quinta Asamblea se implica en conflictos obreros y secuestra o extorsiona a empresarios con el fin de favorecer las reivindicaciones de los trabajadores. ETA Quinta, la ETA de los milis, empieza a intervenir activamente en conflictos obreros. Véase, por ejemplo, el conflicto en 1971 de Precio y Control en Ermua. Hay un conflicto allá, y entonces, ¿qué hace ETA? Secuestrar a Zabala.
Y curiosamente Zabala es un empresario vasquista, es decir, es un empresario con este perfil guipuche, un perfil guipuzcoano de gente, en fin, pero le secuestran. Y Precicontrol acuerda la reintegración de todos los despedidos, les da la razón en todas sus reivindicaciones, con un añadido que dice, bueno, todo esto se llevará a cabo si es que ETA libera a Zabala. Y efectivamente ETA libera a Zabala. Bien, entonces ahí se abre una vía en la que ETA empieza a intervenir activamente en estos conflictos, y lo hace también en Nafarroa. Pero luego el año 1962-63, no recuerdo si 62-63, luego tiene una huelga en la empresa Torfinasa de los Huarte. Y eso sí, los Huarte son pues, la gran familia oligárquica de Navarra y del franquismo. Entonces ETA, los milis, secuestran a Huarte. Y se vuelve a producir un escenario parecido al de Precicontrol, es decir, que secuestran a Huarte después de, en medio de la huelga y en medio de los despidos, y Huarte acaba dando la razón a los trabajadores porque está secuestrado y quiere que lo devuelvan evidentemente a la libertad. A finales de los años 60 y principios de los 70, el malestar contra la dictadura franquista es patente. En este periodo tienen lugar en Europa de manera simultánea movimientos políticos y estudiantiles que reclaman mayores cotas de libertad. La Primavera de Praga o el Mayo del 68 francés se expanden por el viejo continente y sus ecos también alcanzan al políticamente obsoleto Estado español. El franquismo entra en un proceso de decadencia imparable. Su máxima encarnación, el viejo dictador Francisco Franco, comienza a sufrir graves enfermedades que anuncian su próxima desaparición. La sociedad, hastiada de la dictadura, sueña ya con nuevos tiempos de libertad. Las huelgas se suceden y las universidades son también foco de protestas y revueltas. Había un malestar bastante grande, ¿no? Un franquismo que hacía aguas en ese momento, que no era representativo de las nuevas fuerzas económicas que habían nacido en los 40 años de dictadura del franquismo. Y entonces las formas políticas, el partido, la Falange, el Sindicato Vertical, las Cortes, pues eran antiguallas de difícil homologación en Europa. Todo el mundo empieza a darse cuenta de que esa especie de momia que encarna el fascismo en España, que es Franco, que va a llegar un momento en que se va a morir. Los años 63-64 empieza ya con enfermedades graves y tal. Entonces el franquismo vive una situación de gran tensión que se manifiesta una vez más en una profunda represión. Y luego hay cambios profundos también en el seno del movimiento obrero. O sea, son años de una intensidad huelguística en Euskal Herria impresionante. O sea, entre una cuarta parte y una tercera parte de todas las huelgas del Estado ocurren en Euskal Herria, cuando finalmente en Euskal Herria es únicamente el 12% de la población del Estado español. O sea, y curiosamente también, y eso tiene que ver con la actitud que la patronal va a adoptar en el año 77, son unos años en los que se consiguen bastantes alzas salariales. El año 1975 hay una huelga general comenzada por los presos. Entonces hay un llamamiento a la huelga, la CONE se mete completamente en la génesis de esa huelga, y bueno, y se produce una huelga general en diciembre del 75 impresionante, enorme. Fijaros que la represión funcionó a nivel nacional. A nivel obrero, bueno, había una desconexión total entre el contexto legal y lo que ocurría de veras. O sea, en el contexto legal la huelga era delito de sedición. Y si eres jefe de la sedición, podías incurrir hasta en pena de muerte. Bueno, eso, ahí estaba el nivel legal. El nivel real, joder, pasaban olímpicamente las huelgas. ¿Cómo demonios iban a meter en la cárcel o a ejecutar a 50.000 o a 100.000 trabajadores? Es decir, es que era una cosa, era una especie de pasamarote que estaba ya para meter miedo, pero al final la gente ya no le tenía ningún miedo. En cambio, a nivel nacional sí. Tras la muerte de Franco y en esa transición en donde todavía no sabe muy bien por dónde se va a salir, claro, el movimiento huelguístico es enormemente fuerte y es un movimiento huelguístico enormemente fuerte con un contenido nacional muy fuerte, en donde se pide la amnistía, se pide evidentemente la liberación nacional. Hay unos que piden la independencia, otros que piden el estatuto de autonomía, en fin.
A nivel político había un gran malestar que se reflejaba, por ejemplo, en las universidades, y el franquismo optó por crear unas cabezas de turco y dar escarmiento a la clase estudiantil, pero no consiguió. Despachó a Aranguren, a Tierno Galván, García Calvo. Pero bueno, esos son tres de los más representativos y que más suenan, pero había otros muchos que algunos he conocido yo que tuvieron que escapar a América, por ahí. También surgirán diferencias en el seno del movimiento obrero. Grupos que responden a diversas siglas tratan de erigirse en representantes del grueso de los trabajadores, sin que estos hayan tenido la oportunidad siquiera de contrastar sus planteamientos y reivindicaciones. ¿Qué hicimos para las huelgas? Me acuerdo que era, pues cada persona que estaba en el grupo, haciéndose con un poco del sentir de las fábricas donde trabajaba, traer una tabla reivindicativa de lo más sentido, de lo más reivindicado por la gente de su fábrica, ¿no? Yo me encontré en la reunión siguiente, donde cada uno iba con sorpresas gratas, pero que me descoyuntaban a mí, porque había plataformas de 13 puntos donde las reivindicaciones, vamos, la revolución rusa quedaba chica, ¿no? Entonces, y yo estaba, ¿qué fábrica será esa que tiene reivindicaciones tan altas? Hasta que fue pasando, le tocó a un compañero que trabajaba conmigo y soltó los 13 puntos que la fábrica Cablenor también suscribía. Y entonces me caí del burro y me di cuenta, es una generalización, que aquella gente que se creían vanguardias, que tenían una sigla detrás, tenía su propia elaboración de los convenios y de las tablas reivindicativas y de los pasos a dar para hacer la revolución, ¿no? Y entonces, pues los 13 puntos que de otra fábrica que yo no conocía habían leído, los 13 puntos en la fábrica mía también suscribían. Claro, yo me di cuenta después que eran gente de LKI, trotskistas, que ni siquiera se habían dignado en preguntar a la gente qué reivindicaciones tenían. Ellos se creían que eran los dirigentes, y entonces, bueno, eso era un poco. Ahí tuvimos pequeños enfrentamientos también que entre las siglas se daban, ¿no? Existían distintos sindicatos. En comisiones obreras había dos tendencias, los de MK y los del PC. Entonces muchas veces cuando uno intervenía saltaba la cresca el otro compañero, o en LKI lo mismo. Y claro, como había por lo menos pues 12 o 13 siglas distintas, pues eso era algo que teníamos que atar en corto. José Unanue es una de las figuras clave de la lucha obrera y del antifranquismo en Euskadi durante estos años. Nacido en 1921 en el seno de una humilde familia de la localidad vizcaína de Trapagarán, Unanue participa en la reorganización del Partido Comunista, disuelto tras la Guerra Civil Española, y es uno de los fundadores de Comisiones Obreras. Su actividad política y sindical lo llevan a ser detenido por la policía, al exilio a finales de los años 60 e incluso a prisión entre 1975 y 1976. Unanue en este momento, en este intervalo de años, decide irse a París. Va con un sobrino y, como os podéis imaginar, pues huye de un modo pues clandestino, ¿no? Pasa la frontera lo más clandestino posible y él está 3 años y medio aproximadamente en París. José es, digamos, un enlace también con la gente proveniente de ETA, ¿no? El Frente Obrero de ETA Sexta y demás empieza también a participar en las comisiones obreras. Y él, junto con Xavi Etxebarrieta, serán personas que hagan enlaces y demás y sean claves pues para digamos, ese entendimiento, ¿no? Y ese conocimiento de unos del movimiento obrero y otros del hecho nacional, ¿no? De nuevo es detenido en 1975, es acusado
de realizar propaganda ilegal y de pertenecer a una organización clandestina, ¿no? Estará en la cárcel hasta 1976, él es condenado y tenía una serie de años, pero es liberado en agosto del 76, se declara la amnistía y uno de los primeros amnistiados es José Unanue junto a 2 compañeros que estaban en Carabanchel. Unanue fue nuevamente detenido unos días después, pero sería rápidamente liberado. Se reincorpora a su puesto de trabajo en Altos Hornos de Vizcaya y es elegido presidente del Comité de Empresa de la Factoría de Sestao en 1977. Un año después, preside el primer Congreso de Comisiones Obreras de Euskadi. Sin embargo, su precario estado de salud le obliga a jubilarse en 1983 y a retirarse de buena parte de la actividad política y sindical. Finalmente, fallecerá en 1994. Los años anteriores y posteriores a la muerte de Franco constituyen el periodo más convulso del movimiento obrero. La sociedad, asfixiada por 40 años de dictadura y ausencia de libertades, reclama profundos cambios. Fábricas y universidades van a la huelga un día sí y otro también. En este contexto, los trabajadores de la empresa gasteiztarra Cablenor inician sus movilizaciones. A las 6 de la mañana, cuando íbamos en el autobús, pues dijimos que no íbamos a esperar a cuando nos tocase a nosotros firmar el convenio, viendo que los compañeros habían saltado y las reivindicaciones y aspiraciones eran bastante iguales, pues que teníamos que aprovechar para hacer causa común. Dijimos, bueno, nada más bajar los vestuarios, ponernos los buzos y en vez de ir a nuestros puestos de trabajo, a nuestras máquinas, vamos a ir al pabellón que está vacío en este momento y nos vamos a juntar ahí. Y empezamos por improvisar las asambleas, improvisar y copiar un poco los que por otra parte ya habían iniciado las huelgas de Vitoria, que eran Forjas, Megosa y después esa otra huelga también que habían hecho en bandas de Echevarri años antes. Ocupamos la fábrica y de la fábrica, en 3 días que la fábrica mantuvo abierto y que nosotros acudíamos todas las mañanas, pues hacíamos asamblea todos los días y estábamos de forma permanente en la asamblea. Y de ese espacio vacío y la fábrica que había sido un lugar de explotación, pues hicimos nosotros un lugar de escuela de formación, ¿no? Diseñamos en ese momento lo que otros ya habían hecho, las comisiones representativas, que era la gente elegida por las secciones de la fábrica, y ese conglomerado de personas era el correveidile, el portavoz de la asamblea, si la dirección llamaba o había que comunicar algo a la dirección, pero no tenía poder absoluto ninguno. Y al tercer día la empresa cerró la fábrica. Nos quedamos en la calle y en gran parte también, siguiendo la estela de los que iniciaron, pues pensamos también ocupar en alguna iglesia. Y pensamos en Judimendi, la iglesia de San Juan de Judimendi. Al día siguiente nos presentamos en la iglesia, entramos allí con las quejas de los curas, pero nos negamos a salir y empezamos a hacer asambleas allí. Uno por uno nos desconfiábamos, nos encontrábamos inseguros, perdidos, y entonces las circunstancias exigían el juntarnos. Frente a las asambleas individuales de cada fábrica había una asamblea general a lo largo de la semana que coincidía los jueves y a la cual acudíamos las fábricas que participábamos en la huelga. Cuando la patronal despidió, había despedidos y no todos éramos despedidos, o la policía había detenido, nosotros se discutió en todas las asambleas y llegamos a un acuerdo de posponer la negociación de los convenios hasta conseguir la readmisión de todos y la libertad de los detenidos. Entonces yo creo que ese fue uno de los datos que hizo pensar a la patronal que aparte de las reivindicaciones económicas había un trasfondo político que ellos no dominaban y que los asustaba mucho. Y entonces, pues 3 días antes del 3 de marzo, pues una representación de la patronal alavesa, con los de Forja, con la dirección de Forjas a la cabeza,
se marcharon a Madrid, estuvieron con el Ministerio de la Presidencia, con Osorio, y 3 días más tarde vino lo de la masacre, ¿no? La matanza del 3 de marzo de 1976 marcará una profunda huella en todo el movimiento obrero y en el devenir democrático del propio Estado español. Ese día, en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, miles de trabajadores se habían concentrado para celebrar una asamblea durante una jornada de huelga general. El 3 de marzo era un tercer día de huelga general. Los dos días que se habían convocado anteriormente no habían triunfado de manera plena, pero el 3 de marzo el triunfo de la huelga general en Gasteiz es total. No solamente responden las empresas que ya estaban en huelga, sino que también responden todas las demás de manera solidaria, y luego responde el sector del comercio, el sector estudiantil, las amas de casa, el campo, la agricultura y demás, ¿no? Desde la mañana ya los enfrentamientos, la represión policial es tremenda. Cualquier atisbo de manifestación, de reclamación, de concentración es duramente reprimido. Incluso se utilizan ya disparos reales por la mañana, ¿no? Ya se dan los primeros heridos por arma de fuego a la mañana. Y a la tarde, pues bueno, estaba convocada en la iglesia de San Francisco, a las 5 de la tarde estaba convocada una asamblea valorativa de la jornada de huelga. El gobierno español decide reprimir duramente a los huelguistas concentrados en el templo, en la esperanza de contribuir a frenar sus movilizaciones. La actuación policial será brutal, provocando una masacre que alcanzará gran impacto a nivel internacional. La policía premeditadamente dejó que se llenara la iglesia, y cuando estaba llena la rodeó, la sitió, y es cuando dijo que había que desalojar, que era una concentración prohibida, no legalizada, y que había que desalojar. La gente, con el cura a la cabeza que estaba dentro, dijo que no había ningún asunto de urgente necesidad para desalojarla, que no había ningún tipo de alteración de los de dentro, que la gente estaba pacíficamente reunida y hablando, y que no iban a desalojar. Entonces la policía lo que hace es gasea la iglesia con gases lacrimógenos, con botes de humo, y la gente, cuando ya se está medio asfixiando, pues intenta salir. Hay que tener en cuenta que dentro había unas 4 o 5 mil personas, y afuera había otras tantas o más que no habían podido acceder al templo. Los que están fuera se dan cuenta de la gravedad del asunto y hacen frente a la policía para atraer la atención, para dejar el paso, la salida franca a los que estaban dentro y poder liberarles de aquel infierno, ¿no? Entonces la policía lo que hace es ametrallar indiscriminadamente tanto a los que están fuera de la iglesia como a los que están saliendo de dentro, ¿no? Disparan fuego real con metralleta, pistolas, y es más, bloquean todas las salidas, hacen los paseillos, y las palizas que dan a la gente según va saliendo son tremendas, ¿no? La inusitada violencia policial empleada contra obreros completamente desarmados e indefensos deja un terrible balance de muertos y heridos. El resultado trágico, pues 5 obreros son asesinados, 3 mueren prácticamente al momento, y 2 lo hacen en los siguientes días, ¿no? Hay más de un centenar largo de heridos. Tenemos contabilizados a día de hoy 54, me parece que son, por disparos de bala, y hay muchísima gente más con agresiones tremendas, ¿no? Con consecuencias muy graves físicas. Pero a pesar de los 5 obreros asesinados y de los más de 150 heridos, la brutal represión policial no concluye el 3 de marzo, sino que prosigue durante los días posteriores. Las detenciones arbitrarias, los malos tratos y las palizas son habituales, y prácticamente cualquier persona puede ser víctima de ellos. Pero eso no se contuvo el día 3 de marzo. Los días posteriores también, a cualquier grupo que veían en la calle, no podían ver más de 2 personas juntas porque lo machacaban. Entonces, al día siguiente, después de lo que había sucedido el día anterior, pues lógicamente fuimos a la empresa, hicimos asamblea y salimos a la huelga, como no podía ser de otra forma. Entonces ya no las vimos negras para llegar a casa el día 4 por la mañana, y a la tarde, pues juntamente con otros 3 compañeros, pues nos vinimos por la zona que había sucedido la masacre el día anterior para ver cómo estaban todos los alrededores, ¿no? No había ningún tipo de alteración en esos momentos. Vitoria en aquel momento estaba paralizada, era más allá de los gritos de rabia que se escuchaban desde las ventanas dirigidos a la policía con insultos y demás por lo que habían hecho el día anterior, pero bueno, no había ningún otro tipo de alteración.
Pues íbamos 4, como decía, y nada, y vimos que apareció un autobús de policía armada con 2 jeeps. Dijimos, bueno, no hay nada por aquí, pues vamos a seguir, pero vimos que se bajaban y entonces, bueno, pues nos dimos la vuelta, íbamos a correr hacia el lado contrario y vimos que nos habían rodeado, que había otros 3 o 4 jeeps y bueno, nos cogieron entre las dos partes. Yo tenía miedo porque ya tenía una lesión desde la niñez en el ojo izquierdo, una pedrada en el colegio, y lo que hice fue pues correr y tirarme contra la pared para taparme la cabeza y la cara para que los golpes no me llegarían a, por lo menos, taparme los ojos. Y nada, empezaron a golpearme y dije, bueno, pues esto no puede ser más, y le dije, bueno, ya no me he detenido, no he hecho nada, pero no sigáis golpeándome porque ya tengo una lesión en un ojo y igual me podéis joder. Decirles eso, me agarraron de los brazos y todos los golpes ya vinieron a la cara. Y uno justamente entró en el ojo sano. Bueno, pues me dejaron en blanco, no tenía ningún dolor en aquel momento, fue como una anestesia, pero me dejaron en blanco, no veía nada. No sabía si estaba sangrando, si era lágrimas, si era sangre, lo que tenía. Me pusieron entre las manos unas alambres y me dijeron, tira cabrón, comunista, hijo de puta, tira. Y yo intuí que estaban tirando un poste de teléfonos o de luz de alguna de las barricadas. Cuando ya lo retiré, me dejaron allí, bajaron unos vecinos, me subieron a una casa, me pusieron hielo, pero yo no mejoraba ya así, como pudieron, por entre todas las barricadas y demás, Vitoria estaba deshecha, me llevaron al hospital y allí fue empezar el peregrinar un poco de operaciones y demás, ¿no? Finalmente, después me parece que han sido 10 operaciones o 12, no sé cuántas, ya me hicieron una evisceración del ojo, perdí el ojo, tengo una prótesis. Pero bueno, lo más grave es que la visión residual se me ha quedado pues un 2% difícil, ¿no? Esa es la consecuencia que en el caso mío tuvo, ¿no? Yo, afortunadamente, lo puedo contar, 5 compañeros pues fueron asesinados y no lo pueden contar. Algunos de los huelguistas son detenidos e ingresan en prisión. Después del 3 de marzo nos detuvieron y entonces pasamos a Carabanchel. Había muchos presos políticos en uno de los pabellones, pero a nosotros nos metieron en Carabanchel en reformatorio con chavales de 19 años. Preguntamos cuál era el motivo y nos dijeron que éramos presos del Gallego, presos directos de Fraga, y que no le interesaba que en el pabellón de los políticos los métodos de trabajo y de relación en las huelgas de Vitoria fuese conocido por el resto. Los trabajadores que se implican en el movimiento obrero son conscientes de los riesgos que afrontan. Sus reivindicaciones van más allá de salarios o condiciones laborales y claman por la libertad y el fin del régimen franquista. Los trabajadores eran conscientes de lo que suponía dar ese paso adelante y lo daban por la defensa de las cosas más que nos pueden parecer hoy por hoy más normales y que tendrían que haber sido normales y que no lo fueron, ¿no? Hay que entender una cuestión. Nosotros luchábamos no simplemente por el hecho de ganar una huelga, luchábamos por la libertad. Porque al final, como ellos decían que la estábamos convirtiendo en una huelga política, ellos la convirtieron en una huelga política y nosotros respondimos con la política. Ellos la convirtieron en una huelga política desde el momento que metieron toda su fuerza hasta el ministro del Interior, y como sabéis, y en los libros aparece y en los periódicos aparece, que continuamente aquí se montó el estado de excepción por la huelga de bandas el 4 de abril, hubo una manifestación de curas por la Gran Vía, de sacerdotes en favor de los de bandas, hubo cantidad de manifestaciones y ellos la politizaron, no nosotros, porque al principio nosotros no la politizamos, pero luego sí, porque entendíamos que teníamos que luchar contra verdaderamente los que estaban oprimiendo al pueblo, y por eso aguantábamos y resistíamos y sabíamos que era algo importante lo que estábamos haciendo los trabajadores de bandas. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta para no caer en ciertos espejismos. El espejismo de creer, era un movimiento revolucionario. Pues no, era un movimiento pro democracia. El movimiento obrero fue un importante agente dinamizador de la sociedad de los 60 y 70. Fueron los precursores de manifestaciones,
octavillas y otras acciones que se desarrollarían posteriormente en contra de la dictadura fascista. Y después yo creo que oxigenamos allá por donde pasamos, ¿no? Esto es un poco poético, ¿no? Pero en las fábricas donde todos íbamos a la chita callando, donde no estaba permitido estar fuera de tu puesto de trabajo, al lado de tu máquina, y te podías ausentar solamente para ir a los váteres, resulta que nos juntamos en un espacio vacío, lo ocupamos nosotros y empezamos a hablar de nosotros, ¿no? Es como abrir puertas y ventanas y oxigenar eso, ¿no? Y en la calle hicimos otro tanto. No había manifestaciones, o si había algún 1 de mayo, yo me acuerdo en Bilbao, intento de manifestación en Bilbao, joder, yo las sirenas, la policía, a correr, a todo correr. Entonces yo creo que las iglesias, la voz de Dios, y allí no hablaba más que el cura, de repente que vamos nosotros y todos hablamos, y entonces eso también a la gente yo creo que le rompió muchos esquemas y los encatusó, ¿no?, para la causa. En la actualidad, diversas asociaciones y colectivos, como la Asociación Martxoak Iru 3 de marzo o la Fundación Unanue Fundazio A, trabajan por recuperar la memoria del movimiento obrero de aquellos años y ejercer los 3 derechos básicos que los estándares internacionales reconocen a las víctimas de violencias ilegítimas, como la que se produjo el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño injustamente ocasionado. Los frutos de tanto trabajo estamos viendo que se están plasmando en realidades, ¿no? No en el asunto de la justicia, como ya he dicho, pero sí, por ejemplo, en el aspecto del relato sí que estamos cambiando aquella versión, ¿no? Ahora ya no quedamos como terroristas que atacamos a la policía y ellos tuvieron que defenderse, sino como que fue una lucha justa por lograr derechos, libertades y unas condiciones dignas de trabajo, ¿no?